Precisamente para entrar en este detalle con nosotros a esta hora, la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización Asambleísta, Ana Belén Cordero. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Asambleísta, ¿está todo listo para iniciar ya el juicio político al excontralor Pablo Celi? Por supuesto, nosotros ya nos encontramos decurriendo a la etapa de prueba. Este día domingo arrancamos con las comparecencias. Desde el domingo 18 hasta el lunes 26 tenemos el plazo para recibir todas las comparecencias de los distintos involucrados dentro del proceso. Dentro de ello está, por ejemplo, el excontralor Carlos Poli, el excontralor Pablo Celi, por supuesto, el interpelante, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, que estará presente en todas las comparecencias, funcionarios de Contraloría del área de determinaciones, predeterminaciones, responsabilidades, auditoría, tenemos representantes legales de algunas empresas también, tenemos a miembros del Consejo Nacional Electoral, tenemos representantes de movimientos políticos. Es una extensa agenda que cumpliremos desde este domingo hasta el día lunes 26 para recibir las comparecencias dentro del juicio político. ¿Y a esa misma velocidad cree usted que se pueda dar el juicio al defensor del pueblo detenido? Efectivamente, nosotros después de evacuar las pruebas tenemos 5 días de plazo para emitir un informe dentro del juicio político del excontralor Celi. Podemos solicitar 5 días adicionales de plazo y esperamos que la primera semana de agosto el Pleno conozca el informe para que tome una decisión. Una vez que sale de la comisión el informe, nosotros ya podemos y de hecho debemos abocar conocimiento al juicio político al actual defensor del pueblo, Freddy Carrión. Es decir, que para agosto ya tendríamos 2 funcionarios destituidos, a pesar de que Pablo Celi haya renunciado. Efectivamente, para la segunda semana de agosto probablemente ya tengamos una resolución en torno al juicio político al excontralor Pablo Celi y arrancaríamos ya con el juicio político a Freddy Carrión. Sí, su comisión también ha pedido la comparecencia de otros funcionarios relacionados también con el cobro indebido en algunos casos o irregular, por decirlo menos, de las tarifas eléctricas. ¿En qué quedó esto? Nosotros por ahora no hemos solicitado porque tenemos un plazo fatal, y con fatal me refiero a que debemos cumplirlo dentro del juicio político. Entonces nosotros por ahora no tenemos un calendario que nos permita recibir otras comparecencias hasta que no despachemos del juicio político. Terminamos con el juicio político, arrancamos con Freddy Carrión y en el medio, si es que podemos meter algunas otras comisiones generales que se llaman, lo haremos con todo gusto. Sin embargo, debemos cumplir con la agenda que es del juicio político por ahora, ¿no? Veo en su cuenta personal que usted ha solicitado también que las universidades públicas rindan cuentas, entre ellas la Universidad de Educación, la Yachay, IQIAM, incluso el Instituto de Altos Estudios Nacionales. ¿Por qué esta decisión, asambleísta? Bueno, yo he solicitado rendición de cuentas de parte de las universidades emblemáticas, no necesariamente del rango de las públicas que se encuentran en cada provincia. ¿Por qué estas provincias en concreto? Porque fueron creadas dentro de un periodo donde hubo muchísima inyección de dineros públicos, fondos públicos, inversión pública. Y la inversión pública sí puede y debe ser medida en un retorno, y un retorno no necesariamente comercial, sino un retorno en bienestar de los ciudadanos. En el caso concreto de los estudiantes, debe medirse, o al menos a las universidades se las mide con una tasa de ingreso, una tasa de retención y una tasa de graduación, apertura de nuevas carreras, ubicación de los graduados en los empleos, tanto públicos como privados, ¿sí? El área de investigación, patentes, todas esas son métricas necesarias para las universidades. Más allá del tema académico, también se encuentra el tema financiero. ¿Cómo se dieron esas construcciones? ¿A qué empresas se les adjudicó las construcciones? ¿A qué precio? ¿Con precios? ¿Con sobreprecios? ¿Cómo se dieron las obras? ¿Siguen funcionando las obras? ¿Cuántos alumnos tienen? Todos son temas importantes que la ciudadanía creo que merece conocer, y en caso de que hayan ilegalidades o incumplimientos avanzaremos con el proceso respectivo. ¿Cómo evalúa estos primeros 2 meses de la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que la Asamblea tiene un triple rol, ¿no? Más allá de legislar y de fiscalizar, que es nuestra obligación legal, tenemos un tercer rol muy importante, que es lavar o limpiar la imagen con la que terminó el periodo anterior, ese lamentable 2% de aceptación plagado sobre todo de corrupción. Yo creo que ahora nos toca cumplir esa labor de no solamente hacer nuestro trabajo, sino hacerlo de manera honrada, de manera limpia,
por lo que los ciudadanos nos pusieron ahí. Yo evaluaría que estamos trabajando de manera organizada, de manera sensata, responsable, al menos en la Comisión de Fiscalización, aun cuando tenemos distintas fuerzas políticas al interior, la mayoría de las decisiones se han tomado de manera unánime, con respeto, con altura, con responsabilidad, y yo creo que así deben trabajar el resto de comisiones y el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Coincide usted con su compañero legislador de la Comisión de la Asamblea, Fernando Villavicencio, que ya ha adelantado decir que habrá una consulta popular para que el pueblo decida si se elimina o no el Consejo de Participación Ciudadana? Ese es un tema que el Gobierno Nacional deberá comunicarlo oportunamente. Entiendo que están analizando las vías jurídicas, porque no es solamente de plantear una consulta popular, debe plantearse una reforma parcial que deberá conocerla la Asamblea Nacional, así como la Corte Constitucional, y en ese sentido, digamos, hay la cabida. De hecho, el presidente Lasso habló sobre eso en campaña. Sin embargo, creo que hay que analizar las vías jurídicas más técnicas, porque no es solamente cuestión de ofrecer, sino también de cumplir con los procesos legales establecidos para aquello, ¿no? Pero, ¿cree usted que en la Asamblea, por ejemplo, cuando llegue ese proyecto de llegar, por supuesto, haya los votos? Porque hay un sector de la bancada correísta que quieren mantener el status quo, porque parte de esa estructura política institucional de Correa era el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Le ve posible una salida política en la Asamblea? Es muy probable porque dentro de las propuestas de campaña del ex candidato Yacu Pérez de Pachacutic se encontraba también la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, habiendo la anuencia de la bancada del Acuerdo Nacional, probablemente quizás del Partido Social Cristiano, por temas de convicción más que de alianzas, de Pachacutic, de la Izquierda Democrática, podrían haber los votos para aquello. Asambleísta, finalmente, ya en un tema interno, digámoslo así, porque no decirlo, bastante personal dentro de la familia de Creo, la separación o salida del actual, bueno, hasta ayer ministro de Gobierno, César Monjilla, asambleísta precisamente en su bancada, se retira por motivos de salud. Todos sabemos el difícil momento que atraviesa. Esto golpea al interior del gobierno y al grupo de Creo. Es lamentable la situación de salud que vive el exministro de Gobierno, César Monge. Efectivamente, es un cáncer contra el que él batalla más de un año ya, y esperamos que los tratamientos médicos que ha estado haciendo surtan efecto. Creo que fue lo más responsable de su parte, digamos, presentar una renuncia en pro de los ecuatorianos. Nos golpea como movimiento, nos golpea no como gobierno, porque estamos bastante sólidos, tenemos una muy buena aceptación. Sin embargo, su ausencia se va a sentir, se va a notar, y bueno, hemos buscado una persona responsable, profesional, honesta, para que supla ese vacío que nos deja en el cargo el exministro César Monge. Asambleísta Ana Belén Cordero, muchas gracias. Encantada, buenos días.